Buenos días. Espérenme un momentico que estamos solucionando unos temitas técnicos. Por favor. Muy buenos días. Muy buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Tenemos un Buen buen día. público hoy. Hoy tenemos un buen público, veo yo. Sí, señor. Buenos días. Qué bueno, muy buenos días. Entonces Buenos aquí veo que días. tenemos buenos días, que están acompañándonos un grupo importante de animados con el grupo de Libertura. Aquí saludamos a Alex de León, Ana María García, tenemos aquí a Vale, Andrés Felipe, Angie Juliet Sánchez, Claudia Janet Cortés, están el grupo de comunicaciones, Dama, Valentina, Cristina Chica, Daniela Sofía, Dani, Darney, los directores de talento humano y administrativo, Alciomaira, tía Giovanna, qué bueno de Brinza, Henry Junior, siempre acompañando Janet Gómez, nuestra jefe institucional, Giovanna Barranco, Joan Pineda, SST, Lina Rojas. Bueno, veo que tenemos un grupo numeroso hoy. Qué bueno que tengamos un buen grupo acompañado. Melissa también, nuestra gran jefe y líder allá del negocio de familia. Mónica Yurani, los practicantes, Ricardo Castillo, Rosibel, Sandra Milena Lara, nuestra SST ahí en el metro, Sandra Milena Rojas de Bogotá, que llevó aquí Santiago Ragajales, nuestra gran expositora internacional Teresa Correa, Wilson, Eso. Lima. Bienvenidos todos, la verdad, buenos días con alegría. Vamos hoy a tener la exposición del libro Piénsalo otra vez de Adam Grant y para ello tenemos nosotros aquí una expositora. Recuerden que aquí todos nos podemos atrever a exponer el libro que proponemos. Esta vez pues presentamos excusas porque nos demoramos ahí, digamos, un poquito más de lo normal. Lo ideal es que entre mes y medio, no más de dos, hagamos la exposición del libro. Escogió pues la época de las asambleas y estas reuniones pues de obligación obligatorio cumplimiento, entonces le dimos un poquito más de largo. Pero bueno, ya estamos acá.
Le damos la bienvenida entonces a Teresa, no sé, Dani, Dama también que me acompañan en este grupo organizador de Libertura, si tenemos algo más para el inicio de esta exposición. Agradeciéndoles a todos la participación muy activa y el haberse conectado a esta hora para la exposición del libro y la discusión, o más bien el diálogo al final del mismo. Dale, Dama. Claro que sí, y para empezar entonces vamos a contar, Valentina nos va a contar un poco acerca del autor antes de darle paso ya a Tere para su exposición. Claro que sí, Dama, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Nos alegra mucho que se hayan conectado a nuestro espacio tan especial que es Libertura. Y bueno, tenemos a nuestro autor Adam Grant, que es un reconocido autor, psicólogo organizacional estadounidense, donde nos amplía un poco más sobre los temas de cómo debemos de tomar decisiones, el desarrollo de potenciar nuestro entorno personal y laboral, y él ha enfocado todo esto con todo el tema de las creencias, fomentar el pensamiento crítico y promover culturas más abiertas con el tema del aprendizaje y el cambio. Sus libros más destacados son Piénsalo otra vez, Originales, Dar y Recibir y Potencial Oculto. Y bueno, yo le voy a dar la palabra a Tere, nuestra expositora especial el día de hoy, que nos va a contar un poco más a detalle de qué trata este libro tan especial que tenemos el día de hoy. Muy bien, vale, ahí yo quisiera agregar, con Tere, pues es nuestra directora de operaciones, ella lleva muchos años en la organización también y la verdad, pues felicitarla por atreverse y lanzarse a exponer el libro. Por eso nuevamente les digo a todos que están cordialmente invitados a que se expongan. Aquí les ayudamos desde el equipo organizador. Por si alguien quiere exponer, le ayudamos, le orientamos cómo hacerlo y le preparamos toda la presentación para que usted también de alguna manera pues exponga bajo su opinión lo que considera relevante del libro que estamos leyendo. Tere, bienvenida. Muchas gracias, don Jorge. Muy buenos días para todos. Efectivamente, hoy, el día que este libro que nos trae de Piénsalo otra vez, realmente es muy positivo y nos ayuda como a replantear todos esos pensamientos, a cambiar nuestras creencias, a repensar nuestras ideas y verlas de cosas y de formas muy diferentes. O sea, la invitación obviamente es a que no sigamos esos esquemas, no salirnos, porque siempre cuestionarnos y repensar nuevamente nos lleva a tener soluciones o pensamientos mucho más estratégicos. Este libro, digámoslo así, contrae unas reconsideraciones individuales, de las cuales, pásala porfa, Vale, donde nos lleva a pensar que nosotros como seres humanos siempre buscamos o pensamos de 4 formas diferentes, ¿cierto? Una es el predicador, pues es aquella que nosotros defendemos nuestras creencias como si fueran verdades absolutas. Creemos que es la última palabra y que no hay otra forma de hacer las cosas. Básicamente, nosotros tenemos una concepción y desde pequeñitos o desde la misma academia nos llevan a pensar o nos dan una instrucción y creemos que no hay formas diferentes de hacerlo. Cuando nosotros nos rodeamos de otras personas que vienen con pensamientos distintos y nos permitimos de pronto abrir esas formas de pensar, es donde nos lleva a buscar esas alternativas, pensar las cosas de forma diferente y llevamos a esas otras personas a cambiar esos modelos de pensamiento. Pero siempre allí es muy importante tener en cuenta que tenemos que tener apertura de que podemos aprender cosas distintas, de que no el otro no siempre tiene la razón. Entonces allí pues es muy importante ser muy abiertos a que podemos asesorarnos o acompañarnos de personas que nos puedan llevar a otros niveles en los cuales nosotros nos lleve pues como a solucionar y a subir en escalas de crecimientos tanto personal como laboral. Otro tipo de pensamiento es el fiscal. Nosotros siempre hay personas que buscamos siempre los errores en los demás para demostrar que están equivocados. Y esto no es positivo, esto no crea, no construye
relaciones, no construye experiencias, no construye metodologías ni esquemas ni en el hogar ni en el trabajo. Nosotros tenemos que buscar no pegarnos siempre del error del otro para construir. No siempre tenemos que estar y demostrarnos a nosotros como que somos los máximos y que el otro está equivocado. O si esa persona realmente está equivocada, es llevarla a que venga, yo le potencializo eso para que no se derrumbe, no se minimice, no se por debaje, digámoslo así, delante de todos. Aquí la invitación con este libro es llevarnos a que nosotros debemos construir, enseñar, valorar al otro, y si bien es cierto no tiene ese conocimiento, es llevarlo a potencializarlo y ayudarlo pues a que tenga y crezca en el entorno en el que nos movemos. Otro tipo de pensamientos es el político. El político es aquel ser humano que piensa de que queremos siempre buscar la aprobación y el apoyo de otros. No creemos, digámoslo así, siempre nos mantenemos en esa posición de que lo que digamos el otro siempre acierte o tenga, digamos así, la posibilidad de que nos dé el sí, y que quiera pues obviamente exaltarse o demostrarse que tiene toda la razón, que quiere de pronto siempre brillar, siempre estar en una posición de que quiere exaltar o reconsiderarse su posición y sus ideas. El científico es aquel que siempre pues estamos en continuo desafío, en que nos lleva a cuestionarnos permanentemente, a experimentarnos, y estamos abiertos pues a cambiar. Este autor nos lleva a que esta es la forma de pensar más asertiva, que aquí deberíamos estar todos los seres humanos, y considero y estoy de acuerdo con él, por lo que les decía, nosotros no podemos estar siempre con el mismo pensamiento de años atrás, con creernos que esa es la única verdad absoluta. Siempre el medio, el mercado, todo está en evolución, y nosotros siempre tenemos que estar evaluando formas distintas de hacer las cosas. Nuestros clientes hoy en día, llevándolo al plano personal, siempre nos está retando a hacer cosas nuevas. Siempre nos dice, bueno, ¿qué más tiene la empresa que aportar? Usted, desde ese conocimiento, desde esa experiencia que usted lleva a lo largo de todos los años, ¿cómo me puede aportar para evolucionar? Y allí es donde nosotros, por eso es que nosotros crecemos, y no solamente en la parte personal, sino en la laboral, donde nos llevamos, digámoslo así, a que siempre tenemos que ir un paso más adelante y rodearnos de personas que tengan más conocimiento que uno, porque eso es lo que al final te permite crecer, reconocer y avanzar en el proceso. Otra parte del libro dice, ¿por qué a veces confiamos demasiado o dudamos demasiado? El autor aquí en esta parte nos menciona que el problema no es equivocarse, sino saber cuándo confiar y cuándo dudar de uno mismo. Dentro del análisis que uno hace de este entorno, uno dice, uno se da muy duro muchas veces cuando se equivoca, y uno no piensa que te están dando la oportunidad de hacer un alto en el camino y decir, venga, analizar el por qué me equivoqué, o si es una parte fundamental del paso que tú tienes que vivir para poderte replantear muchas cosas. Uno no siempre todo le tiene que salir bien, uno tiene que hacer esos errores, porque, digámoslo así, equivocarse o caerse y quedarse ahí no es la invitación. El ejercicio es que si uno se equivoca pueda analizar y salir adelante, y que con esa nueva experiencia o con ese nuevo conocimiento te va a traer una nueva satisfacción, un nuevo desarrollo, una nueva estrategia, un nuevo pensamiento. Entonces, la invitación es no quedarnos ahí. Y el libro plantea dos extremos. El impostor, que es cuando aquella persona, digamos, duda mucho de todo lo que tú haces. Aquel que también, por creerse mucho en esas ideas o en esas posiciones que tiene, muchas veces siente el temor de pronto a que aquella persona que sabe mucho más que uno lo minimice. Entonces uno tiende de pronto como a dejarse llevar cuando uno
después de tener las cosas claras, pues es mucho más fácil sustentar y resolver esas inquietudes o esos cuestionamientos que las otras personas nos hacen. El otro es el pasador. El pasador es aquella persona que cree que se las sabe todas. Nosotros los vivimos todo el tiempo en nuestras operaciones. Tenemos personas que llevan muchos años en la compañía, en la organización, y que hay veces nos encontramos con que, no, es que yo siempre lo he hecho así, así me ha funcionado. No, es que no nos podemos salir de aquí porque es que así es la forma donde yo siempre lo he hecho durante 24 años y no permite de pronto que otra persona llegue a aportarle esas nuevas ideas. Entonces, es allí donde la invitación es a cambiar esos estilos de pensamiento, es demostrarle al otro, no cuestionarlo, sino venga, si lo hacemos así, hacemos un ejercicio donde llevamos a esa persona a que con esa nueva, digamos así, esa nueva forma de pensar o de realizar esas actividades, le va a ayudar a él a tener mejores eficiencias o a cuidarse mucho más de lo que hace y llevándolo pues al entorno en el cual nosotros vivimos, es llevar a esa persona a que tenga ese cambio de pensamiento y que no siempre las cosas se hacen como se vienen haciendo años atrás. Otra parte del libro es el placer de equivocarse. Como les decía anteriormente, equivocarse no es un fracaso, sino una oportunidad de aprender y mejorar. El autor aquí, Adam Grant, nos muestra que las personas más exitosas son las que siempre tienen la razón, sino las que aceptan que sus errores y cambian pues obviamente sus ideas cuando encuentran nuevas informaciones. Aquí lo importante es, bueno, si yo tuve una idea que duró cierto tiempo siendo exitosa y me quedé ahí en el confort, no, venga, hay que evaluarse, hay que replantearse nuevas formas de salir adelante, de mejorar, de mostrar y analizar el entorno para llegarles con nuevas soluciones. Salir de ahí, o sea, tomarse y atreverse, arriesgarse a tomar nuevas decisiones, obviamente basados en unos conceptos y en unas teorías que te lleven a que ese cambio de decisión sí sean las formas más correctas y más adecuadas para solucionar un tema, o para salir de un problema o para llevar a cabo una idea. Un club de lucha positiva. Aquí el autor, Adam Grant, plantea que aunque muchas personas evitan los desacuerdos por miedo a generar conflictos, en realidad discutir ideas puede ser muy beneficioso si se hace de manera adecuada. Aquí básicamente el autor nos invita a que nosotros no nos gusta exponernos frente a personas que pueden tener un conocimiento mayor. Tememos ser retados o cuestionados frente a nuestras ideas y casi siempre nosotros lo que tratamos es buscar entornos donde las personas a las cuales nosotros nos alineamos o buscamos dentro de nuestros grupos de trabajo son aquellas que piensan de la misma forma que nosotros. Y considero que eso no construye, eso no te invita a crecer. Tú tienes que rodearte de personas que tengan un conocimiento superior para que tú te permitas abrir el panorama de tus ideas y te permita fortalecerte con creencias, principios y conocimientos distintos. Entonces no nos podemos quedar en ese confort. Entonces aquí el autor plantea que hay dos tipos de conflictos. El primero es el conflicto negativo, que ocurre cuando las discusiones se vuelven personales y se generan ataques. Muchas veces, y todos los hemos vivido, donde nosotros estamos en una reunión y una persona lanza una opinión y uno se siente inmediatamente en la persona, ¿cierto? Entonces uno empieza como a sentirte que te están atacando y lo que te están invitando es a que tú te retes a ti mismo para que abras y tengas apertura en que no es de pronto el pensamiento que estás teniendo tú en ese momento, esa idea que estás planteando, si sea la única verdad. Que muchas de esas experiencias o de esas personas lo que te están invitando es a decir, ven, no, reconsidéralo, mira que es por acá, es esta alternativa, es esta nueva forma de hacer las cosas que te puede permitir a que tú
te abras la mente y puedas, obviamente, mejorar ya sea tu proceso o tu experiencia o tu estrategia. El segundo, digamos, el segundo tipo de conflicto es el positivo, es el que se enfoca en cuestionar ideas sin afectar a que las relaciones. Entonces es aquel que te invita, digámoslo así, a, a mirar desde lo positivo cómo puedes lograr grandes resultados, pero desde el amor, desde la resiliencia, desde el que ven yo te apoyo y no desde señalar, sino de hacerte crecer, digámoslo así, en el entorno en que tú te estás, digámoslo así, moviendo o relacionando, construyendo esa relación, no afectándote desde el ser y ayudándote a brillar. Bueno, en la segunda parte manifiesta o se trata de las reconsideraciones interpersonales. Aquí nos invita pues como a bailar con los rivales, digámoslo así, aquí hay 4 aspectos. Uno es conecta y comprende el punto de vista del otro. Otro es escucha activamente. El otro es hacer preguntas y mostrar curiosidad. Uno dentro del entorno de conecta y comprende el punto de vista del otro, es llevar pues a entender un poco el pensamiento y la opinión de los demás. Es mirar que el mundo no solamente se lleva a cabo desde tus ojos, desde lo que tú entiendes, sino del otro, de cómo ve el mundo, de cómo ve las diferentes problemáticas o las situaciones. Y muchas veces es como abrir ese pensamiento y aprender del otro con esas nuevas experiencias o con esas nuevas vivencias que le ha permitido a esas personas llevarlos pues a experimentar esos cambios positivos o digámoslo así, no tan positivos. Aquí veo que Dani levantó la mano. Sí, acá Dani levantó la mano. Cuéntanos, Sí, Dani. Tere, sí, inclusive es como para darle continuidad un poquito y me disculpas ahí que te interrumpa, porque me parece interesante esta parte del libro que menciona o que hace pues como alusión a bailar con los rivales, pues que suena de una forma u otra como así que bailar con los rivales, pero lo que busca acá es tener un diálogo inteligente, un diálogo respetuoso que tú ya lo mencionaste y que obviamente para lograrlo lo más importante de todo es poder escuchar activamente a la otra persona, no atacarlo con con los puntos de vista que tengamos, sino escucharlo y a través de el consultar, de hacerle preguntas, demostrarle esa curiosidad constante del por qué tiene una percepción diferente de las cosas o por qué su idea considera que es la que es o que es la que hoy por hoy es la que debería seguirse manteniendo, pues básicamente es aprender desde ahí y desde esa escucha poder conectar esa información. Eso nos va a ayudar no solamente a que sea respetuoso, sino también a tener un debate en el que no se busca derrotar al otro, sino que se busca más es aprender sobre lo que está pasando. Y decías ahorita, cuando hablabas del pasado y el impostor, y es que no es creer que yo me las sé todas, sino básicamente que la clave está en aprender sin dejar de confiar en uno mismo, es decir, no perder la confianza en lo que uno es como persona, como profesional, pero es abrir un poco más la mente para poder entrar como en esa perspectiva y a eso es a lo que se refiere bailar un poco más con los rivales. Gracias, Dani. Sí, efectivamente, hay que llevar al otro desde de esa humildad, de hacerle caer en cuenta que es importante, digámoslo así, continuar como seguir indagando, seguir cuestionándose y analizando diferentes puntos de vista. Rencor en el terreno de juego. Aquí el autor habla de que las rivalidades pueden afectar nuestra forma de pensar, ya que muchas veces defendemos ideas no porque sean las correctas, sino porque están ligadas a nuestro equipo de trabajo.
esto genera una mentalidad de que nosotros contra ellos, que limita el pensamiento crítico y nos impide considerar otras perspectivas del juego. Digámoslo aquí, este aparte del libro muestra que nosotros debemos, sí, defender nuestras ideas, pero hay que mirar y analizar todos los puntos de vista y que no se sientan atacados, que no se sientan que es que cualquier cuestionamiento, cualquier idea, cualquier cambio de pensamiento, cualquier indicación diferente a lo que se viene trabajando es una forma de que estamos en contra. Yo considero que son espacios de apertura que nosotros debemos tener, de poder cambiar nuestra forma de pensar, de que no siempre hablamos como si que el único persona es el que tiene la razón, sino que escuchamos para poder saber identificar qué podemos aportar dentro del ámbito, digámoslo así, de pensar de formas diferentes y de pensar, como decía nuestro autor, como un científico aportando y creciendo en esas formas de ver las cosas. ¿Cómo lograr que otros cambien de opinión? Nos cambiamos, digamos así, la mente de las personas imponiendo argumentos, sino ayudándolos a reflexionar por sí mismas. Nosotros podemos ser persuasivos frente a ellos de una forma efectiva. ¿Y cómo lo podemos lograr? Nosotros a nuestros equipos de trabajo, a las personas que están a nuestro alrededor, nosotros podemos cambiarle esas perspectivas. ¿Desde dónde? Desde la escucha, desde el diálogo, desde generando confianza. Nosotros, desde estos puntos de vista, desde estos puntos críticos, tenemos la oportunidad de que si escuchamos a las personas podemos entender el por qué su forma de actuar, en el por qué su forma de relacionarse con otras personas. Entonces yo digo que desde esa escucha podemos entender muchas cosas y desde nuestro conocimiento o desde nuestra forma de pensar podemos ayudarles a ellos y les podemos aportar mucho para cualquier situación, ya sea en el trabajo, frente a una actividad que tengan que hacer o en un problema familiar que los esté angustiando y que no les permita tener un panorama mucho más claro de las situaciones. Entonces, a mí me parece muy importante este tema de escuchar, de ser muy abiertos, de permitir que el otro hable y se sincere y tenga ese espacio de conversaciones con uno para poder entender muchas situaciones que a hoy en el mundo actual nos están aquejando. Hay dos manos levantaditas. Sí, Tere, vamos a empezar con Dani y después Joan. No, para hacer una apreciación inclusive a lo que menciona Tere, y es que cuando una persona siente que lo entienden o cuando como seres humanos sentimos que lo entendemos, eso es parte de lo que inclusive la psicología dice ir más allá de los argumentos lógicos. Ahí también intervienen emociones, interviene confianza, interviene la forma de dialogar. Y las personas cambiamos cuando nos sentimos más comprendidas, cuando nos sentimos más escuchadas, cuando en vez de decir estás equivocado, le preguntamos por qué consideras eso, por qué piensas eso, o si ha considerado otra forma de hacerlo. Entonces me parece que es interesante el planteamiento que se hace desde acá. Joan, también. Gracias, ahora Joan. Buenos días. Yo creo que este es un tema muy... ¿Sí me escuchan? Sí, Joan, te escuchamos perfecto. Es un tema que va muy de la mano de las organizaciones, ese tema que tiene mucha tela por cortar. Pero aparte pues de la escucha, del diálogo y la confianza, pues también el cambio de opinión también va de parte también digamos que de nuestro rol que tenemos en nuestra empresa. Sí, o que también crear, digamos, dar ese ejemplo porque nosotros somos a quienes los colaboradores se ven reflejados. Entonces nosotros muchas veces podemos dar muchas charlas, muchas capacitaciones y podemos decir muchas cosas, pero también si no
damos ese ejemplo, ¿cierto? No vamos a hacer, digamos, no vamos a tener credibilidad. Ese era mi aporte. Muchas gracias, Joan. Acá tenemos a Andrés Rendón. Muy buenos días. Pues no, yo quería como aportar algo referente al tema, es que muchas de las opiniones son como preconcepciones que cierta persona puede tener. Cuando hay veces se hace una crítica, generalmente, o por respeto, dicen, te voy a hacer una crítica constructiva, lo cual está muy bien, pero también hay que decir que las críticas de cierta manera son destructivas, porque se busca destruir una preconcepción que de pronto puede estar equivocada, y a través de la persuasión y del diálogo llegar a un consenso y instalar unas ideas nuevas que pueden ayudar a mejorar un proceso y demás. Muchísimas gracias, Andrés. Entonces ahora vamos a continuar con nuestra expositora. Me van alzando las manitas y vamos dando la mano. Sí, Vamos Dama, dando la palabra. gracias. Aquí redondeando un poco esa última diapositiva y que nos quede claro que en este momento nosotros debemos escuchar mucho a nuestra gente. En la medida en que nuestros colaboradores se sientan atendidos, que no solamente nuestros líderes se acerquen a ellos para dar una instrucción, una orden, que todo se base en el trabajo, un buenos días, ¿cómo estás? Eso ayuda y crea lazos. Y en la medida en que nosotros atendemos o atendamos a nuestros colaboradores y los escuchemos, ahí creamos y estamos generando lazos y arraigos importantes con la organización. Esto permite que haya un mayor compromiso porque se sienten motivados de que sus líderes los están escuchando. Entonces esa es la invitación también a que llevemos a cabo las ideas del autor a nuestra realidad cotidiana con nuestros equipos de trabajo. La tercera parte son las reconsideraciones colectivas. Vale. Bueno, se trata aquí como de esas conversaciones tensas. Y el autor habla de que para mejorar esas conversaciones difíciles, como política, religión o creencias, debes tener en cuenta lo siguiente. Primero, escuchar con respeto. Segundo, mostrar curiosidad. Tercero, no buscar ganar, sino entender. Esta es una situación que todos lo vivimos hoy en día y es difícil, digámoslo así, poder participar en estos espacios donde el que habla o siente una posición cree que tiene la única verdad, y caer en ese bucle de estar peleando por algo cuando uno no tiene la suficiente información para debatir. Consideramos tener estas posiciones, ¿sí? Escuchar con respeto, manifestar obviamente nuestra posición y nuestra idea, mostrar y aportar un poquito desde la curiosidad o irnos más allá de todo lo que hemos investigado, pero no es llegar como ahí a buscar sentar en nuestra posición de que tenemos la única verdad, sino ni tratar de buscar y que ganamos, sino entender las diferentes posiciones y respetarlas. Otra parte del libro habla de nueva forma de aprender. Aquí dice que conocemos algunos tips pues, como para cambiar esas formas como de aprendizaje. Una es realiza preguntas, no solo respondas. Básicamente aquí, cuando uno quiere profundizar en algunas ideas, cuando uno está en alguna reunión, en algunos espacios, trata uno de indagar un poquito más como para analizar realmente la causa raíz de lo que está pasando, o la posición o el tema de lo que se está tratando en un espacio de discusión, de reunión, de conversación. Hay que realizar muchas preguntas como para entender el por qué están pasando las cosas. No simplemente es llevar y generar ideas y responder, sino, bueno, quedarnos con una sola, sino, venga, profundizar un poquito más para poder entender y poder, obviamente, aportar. En segunda instancia está, motiva a tu equipo a cuestionarse sobre las situaciones. Muchas veces tenemos nuestro personal a cargo, donde, digámoslo así, se desmotiva
porque las cosas no salieron bien, porque los resultados no fueron los esperados, porque simplemente no se llegó a cabo el objetivo. Venga, sentémonos con esos equipos, con las personas, a llevar a que no siempre señalar el por qué no se cumplió la meta, por qué no se cumplió el indicador. Aquí hay que sentarnos nosotros como líderes también a entender un poco qué lo llevó o qué nos llevó a que ese resultado no fuese el esperado, a llevar a esa persona a que indague y se cuestione del por qué. Y cuando llevamos nosotros a esos equipos a cuestionarse, es a que entiendan realmente qué fue la situación de lo que pasó y puedan entender que no es la forma y a llegar a replantearse cómo sí puede encaminarse o llevar a unos resultados positivos. A eso debemos llevar a nuestros equipos, a motivarlos y no a desmotivarlos con cuestionamientos que no llevan ni aportan a ninguna parte, sino llevarlos a que realmente construyan. Y cuando nosotros generamos esos espacios de motivación, créanme que de verdad nuestros equipos avanzan mucho más, son más retadores, son más arriesgados a que en una próxima oportunidad se van a lanzar, digámoslo así, como al estrellato, porque no van a tener miedo y van a entender un poquito el porqué de las cosas. Ser curioso de lo que nos pasa. Muchas veces nos quedamos simplemente a que nos pasa lo negativo, lo pedacito, y nos quedamos ahí, sin cuestionarnos. Y este autor aquí nos invita a que la mejor forma de poder avanzar es, si fue positivo, ¿por qué fue positivo? O sea, hagamos un alto en el camino y pensemos un momentico en el por qué nos salió bien las cosas. Pero muchas veces nos salió positivo y seguimos sin tomarnos ese tiempo de analizar. Simplemente de pronto y en muchas de las situaciones, el alto en que hacemos es y nos quedamos en el negativo. Bueno, aquí me pasó esto, ¿por qué nos pasó? Pero la invitación es a cuestionarnos y a ser muy curiosos de que las cosas que nos pasan en nuestros entornos es importante analizarlas desde las dos vistas, desde lo positivo y lo negativo. Entender que el error es parte del aprendizaje, yo le decía en un punto anterior, eso hace parte del proceso, eso hace parte de nuestro crecimiento, eso es un vivir de todos, o sea, no todos tenemos la última palabra, no todos tenemos la verdad absoluta. Todos los seres humanos nos equivocamos, pero no nos podemos quedar ahí. La invitación es a que si nos equivocamos es entender el porqué y avanzar. ¿Por qué las organizaciones se resisten a cambiar? Las empresas se vuelven rígidas con el tiempo, adoptando la mentalidad de que siempre se ha hecho así. Sí, desafortunadamente tenemos organizaciones donde nos da miedo a lanzarnos a dar ese paso, ¿cierto? A que el autor dice, si se vienen haciendo las cosas bien, ¿por qué no podemos inyectarle o agregarle algo adicional? Y el entorno en el cual hoy nos estamos moviendo nos está diciendo, pilas, te tienes que sacudir, te tienes que mostrar, te tienes que salir de esa zona de confort. Entonces, sí, es muchas veces el miedo a decir, pero si fallo, pero si las cosas no me salen como deben ser, pero si los resultados no son los que yo esperaba, porque siempre en lo negativo, porque siempre tenemos que pensar en que podemos fallar, porque no siempre decir, hombre, y si nos atrevemos a enfrentarnos con los riesgos que conlleve, pero salen las cosas bien, eso te va a llevar a un nivel mucho más alto, un nivel mucho más competitivo. Te va a permitir a ti mostrarte de que los retos también son oportunidades nuevas para mostrar que hay nuevas formas de hacer las cosas, de hacerlas diferente y que te pueden llevar a unos resultados mucho más extremos. Bueno, llegamos a la conclusión, ya a la parte final del libro, donde el autor nos lleva a reflexionar del tema de que el éxito no está en tener siempre la razón, sino saber cuándo cambiar de opinión.
de que nosotros no tenemos la verdad absoluta y que siempre tenemos que darnos la oportunidad de cambiar nuestras creencias, nuestros pensamientos y de rodearnos de personas que tienen mucho por entregarnos, mucho por aportarnos y que obviamente desde el amor, de ser compasivos, de entender al otro, es poderles ayudar a crecer personal, laboral y profesionalmente. Esa es como la apertura que nos invita este autor con este libro tan hermoso a que nosotros no tenemos la verdad absoluta y que abramos el pensamiento a que hay nuevas y muchas formas de hacer las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tere. Le damos la palabra a nuestro gerente para terminar la conclusión antes de pasar a nuestra actividad dirigida por el director de Talento Humano. Tere, no, excelente esa exposición. Yo creo que esa es una reflexión bien importante. Recuerden que al final de todo esto lo que buscamos es preguntarnos, venga, ¿qué me deja el libro como enseñanza? ¿Y qué de todo esto que encontramos en el libro y que nos expuso hoy Teresa, podemos nosotros implementar en nuestra vida diaria? ¿Cómo nosotros podemos ir aprendiendo de todos estos espacios que estamos generando en función de que si nos volvemos cada vez mejores personas, seguramente pues podremos aportarle mucho más a la organización? Entonces, lo que dice la frase final, el éxito no está en tener siempre la razón, sino en saber cuándo cambiar de opinión. Es una invitación a todos sin excepción, para que reflexionemos un poco, piénsalo otra vez, nos pone a mirar antes de que digamos algo, antes de que reaccionemos de manera que a veces nosotros mismos ni nos damos cuenta o no entendemos. Por eso estas herramientas son importantes. Muy bien, Tere, no, vamos a hacer un ejercicio a continuación, que ya aquí nos lo van a exponer. Yo espero que tengamos todos como una participación muy importante. Quiero recrear un poquito el ejercicio que queremos desarrollar. Vamos a tomar aquí la vocería. El ejercicio es Claro que sí. una simulación. En la época de los 80 se creó un zoológico en Colombia con especies traídas de otros países, generando un nuevo hábitat para ellos. En la década del 2000, el Estado intervino este parque, con lo cual muchas de estas especies que habíamos o que habían traído del exterior dejaron de alguna manera de estar bajo el control de las personas que lo tenían y quedaron en libertad. Esta semana, el 13 de abril exactamente, salió una ley que de alguna manera le permite a todos los que hacen control de estas especies que han sido invasoras aplicar la eutanasia. Entonces, básicamente, pues esta especie son los hipopótamos que todos hemos seguramente escuchado y visto en los diferentes medios de comunicación. Entonces, a partir de ahí queremos generar toda una discusión. O sea, May, ¿cómo sería el tema que estamos proponiendo? ¿Sí, Dani? No, básicamente acá pues, como usted nos lo plantea, los que estamos acá presentes, pues a partir de la aplicación de lo que venimos o de lo que Tere nos acaba de explicar es, venga, ¿cuáles son esas ideas que a nosotros se nos pueden ocurrir o qué situaciones creen ustedes que podríamos desarrollar o que el Estado podría desarrollar para poder controlar esta especie invasora, teniendo en cuenta que es un riesgo humano, pero también con los diferentes planteamientos que ha venido haciendo? Vamos a practicar la eutanasia o vamos a practicar la esterilización quirúrgica, pero en esa esterilización quirúrgica también hay que entender que ellos se reproducen de manera acelerada. Entonces, ¿cómo combinar o qué percepciones podríamos tener todos los que estamos acá presentes al respecto? No sé qué se nos ocurre, qué piensan. ¿Está bien que les apliquemos la eutanasia? Pues nosotros no, el Estado les aplique la eutanasia, o consideran que estamos siendo como país demasiado agresivos con esta especie. Abrimos el Listo, debate. empezó Andrés Andrés. Renton, tiene la mano y después Jefferson. Bueno,
Pues la verdad, primero que todo hay que reconocer el problema. El problema es desde los gobiernos, todos los que han pasado, que es que aplicaron una extinción de dominio y se enfocaron en los asuntos suntuarios y no le pusieron atención a este tema de estos animalitos que tienen una reproducción muy acelerada. Para el año 2000 habían como 80, ya hay casi 200 y se siguen reproduciendo. Tal vez la eutanasia suene algo extremo. Primero podría haber una combinación en repartir, por ejemplo, en los diferentes zoológicos que tenemos en todo el territorio nacional, algunas especies esterilizadas para que no sigan su reproducción y de pronto hablar con otros países vecinos que también tengan infraestructuras que puedan acoger algunos y de pronto ya sí tocará hacer eutanasia, pero no a un número tan elevado como 80 animales, sino tratar de reducir al máximo la cantidad de animales que se tengan que sacrificar. Gracias, Andrés Jefferson. Buenos días, ¿me escucha ahí, Dani? Sí, señor. Listo, bueno, como con respecto a esa postura, yo también voy a corroborar un poco lo que dijo el compañero. Sin embargo, estoy como firmemente, digamos, pues como viable con la postura de la eutanasia. ¿Por qué? Hay un componente y es el que de una u otra forma prima en que estos animales no puedan ser desplazados. Y es que estos animales practicaron la endogamia. Como inicialmente eran 4, todos vienen como con afecciones genéticas porque pues se procrearon, hablemoslo así, entre mamá e hijo, entre hermanos. Entonces eso pues de una u otra forma afectó ese gen. Entonces ningún país va a recibir como tal unos hipopótamos, pues primero porque el costo de los desplazamientos es sumamente elevado y los tratamientos médicos pues ni se diga. Y segundo, pues porque de una u otra forma ya viene con esa falencia. Aparte de eso, más que, bueno, sí, culpa de los gobiernos, pues de una u otra forma este animal no se le generó pues como la medida que debía ser porque se vio más como un atractivo turístico y dejando de lado los biólogos y los ambientalistas que tenían presentes todas las cuestiones de pues la afectación que genera a la flora, a la fauna, lo territoriales que son. Entonces se vio más como la forma de expropiar al pobre animal por bien turístico y no pues erradicar de una vez, porque es que realmente la solución no es dejar unos cuantos especímenes por ahí, no, se tiene que erradicar como tal porque es que el animal no es de esta hábitat y mientras se sigue dejando se va a seguir como perpetrando esa figura de explotación comercial y el problema sin un control se sigue creando, se sigue creando. Entonces yo estoy de acuerdo pues como con la eutanasia. Eh, ya, esa era mi postura. Muchas gracias. Acá está Joan Pineda. Prácticamente es un tema como el que acabamos de escuchar del tema del libro, ¿cierto? Es muy referente a eso. Que es que nosotros generalmente, los seres humanos, tratamos de los problemas siempre como hacerla fácil. Precisamente la opción que dio Dani como de esterilización es muy buena opción. Obviamente todos los planes a tener en cuenta van a generar un costo, ¿cierto? Generar también unos espacios especializados para ellos también puede ser también, obviamente reunirlos a todos y generar un espacio, digámoslo así, donde todos puedan estar, de la mano también de la esterilización. Otra opción también puede ser mirar mercados de, no sé, comerciales, en este caso, como, no sé, como los bovinos, los porcinos, mirar, pues si de pronto este tipo de animales también puede generar, digamos, otro tipo de mercado en Colombia, digámoslo así, por su digamos, productividad tan específica. Y no podemos, obviamente, hacer siempre lo que decía ahorita. Hemos escuchado, pues, que estos animales afectan a la fauna, sí, pero debemos de mirar también todo su contexto, al igual que son animales y merecen, pues, obviamente, respeto a su vida, digámoslo así. Ese era como mi punto de vista. Muchísimas gracias, Joan, y a Andrés Felipe Londoño. Hola, buenos días.
Pues yo estoy de acuerdo con varias posturas que tienen los compañeros que ya participaron. Digamos que lo único que sí difiero es con lo que dijo Andrés Rendón, en que pues era pues como responsabilidad de los demás gobiernos. Entonces eso mismo nos decía el libro, pues no tenemos que buscar culpables, ya el daño está hecho. Necesitamos es buscar y admitir que hay un error, sí, pero que debemos buscar soluciones, ¿cierto? Pero también yo estoy de acuerdo con lo que dice Jefferson en cuanto a la eutanasia, porque ya se han tomado otras posturas, como lo son el hablar con otros países para que reciban a los animales, con otros zoológicos también, que eso ya se ha realizado, ¿cierto? También se ha hecho el tema de esterilización, que voy mucho más con eso porque obviamente podemos preservar la vida de estas especies, pero todos sabemos también que es un tema mucho más costoso y también hasta mucho más peligroso para el animal. Entonces, sí estoy de acuerdo con la eutanasia, pero en cierto porcentaje, ¿cierto? Que también podamos pensar en preservar la vida de estas especies. Muchas gracias, Andrés. Y terminamos con Dani Castañeda. No, yo solamente quiero hacerle una pregunta desde lo que plantea, sobre todo Jefferson, y que si bien plantea el tema de que está de acuerdo, si yo le preguntara o te preguntara a Jefferson, el argumento que tú das o el argumento que da el gobierno visto desde el punto de vista desde lo ecológico, ¿lo consideras una decisión justa o una decisión éticamente injusta? Pues depende, de acuerdo pues como a lo que planteas, teniendo en cuenta que no es culpa de los animales que estén en esa situación. Bueno, Dani, acá voy a traer a colación lo que mencionaba el libro y que en muchas ocasiones lo mencionó Teresa, ¿cierto? Entonces, a ver, yo hago una pequeña apertura. De una u otra forma, siempre se habla de una verdad absoluta o relativa. Sin embargo, el libro nos da la certeza de que la verdad absoluta no existe. El relativismo da la idea de que siempre se debe buscar la postura más lógica, ¿cierto? La postura mucho más debatible. En ese sentido, esa postura es ecológica y hasta éticamente viable. ¿Por qué? Primero que todo, el que la especie siga es usted perpetrar el sufrimiento de animales que van a nacer, crecer y morir con malformaciones genéticas. Segundo, va a afectar a la fauna local, al manatí, a la nutria, a los pescados, todo. ¿Por qué? Porque al no ser de esta hábitat, el excremento, digamos, el fosfato que genera todo eso afecta totalmente el ecosistema colombiano. Es muy diferente esto acá a África. Si bien son trópicos, son ecosistemas totalmente diferentes. Y pues digamos, esa postura fue tomada y sentada por ecólogos, ambientalistas, biólogos, porque es mejor erradicar de una vez estos ejemplares, 200, que si bien son muchos, que seguir generando y generando y generando controles que no van a servir de nada. La esterilización, listo, tratan de esterilizar a la mayoría, pues como de la población, con un solo hipopótamo que se les vuele. Se daña todo el procedimiento que han generado. Entonces es un reproceso, un costo adicional y pues de una u otra forma, Dani, se debe preservar, es lo que hay acá en Colombia, lo propio, lo natural. Eso todo, ¿por qué nació? Por un lujo, por una excentricidad sin fundamento, de aquel susodicho que vea las consecuencias que están en estos momentos. Entonces, como bien decía Andrés, no es echarle la culpa a los gobiernos anteriores, ¿cierto? Sino que de una u otra forma toman una decisión radical para que no se siga pues como perpetrando esa situación, porque si no sería entrar en un dilema en el que nunca se va a acabar, porque van a estar los que defienden la vida, pero entonces defienden la vida del hipopótamo, pero no de la especie de acá. Entonces es eso. Muchísimas gracias. Jorge González. Sí, bueno, yo creo que interesante pues como el debate, y eso era lo que queríamos, abrir el debate para que hubiese participación de todos. Yo creo que veo que la lección se va recogiendo bien. De alguna manera lo que buscamos es entender que hay posiciones diferentes. Segundo, que nos podamos escuchar. Tercero, que lo hagamos con todo el respeto diferente, pues con el respeto hacia el otro, entendiendo que todos podemos pensar de manera diferente, que no tratemos de convencer al otro, digamos de alguna manera, porque es que es así, sino procurando dar los argumentos suficientes. Entonces,
La verdad que me alegra que si hubiesen hecho los planteamientos, muy respetables todos, en esto pues cada uno tendrá su posición y eso es bien válido. Entonces yo creo que bien por el ejercicio, bien por todo lo que intentamos de alguna manera a partir de la exposición que nos hizo Teresa del libro. ¿Sí? Claro que sí. Agradecerles a todos. Uno de los objetivos de Libertura era esto, generar debates sanos, y ayer que lo revisamos todos, estábamos muy contentos de que Libertura está cumpliendo su propósito y que de verdad sí nos ha ayudado a todos, tanto los libros como estos espacios, para poder tener esas conversaciones de valor con el otro. Ahora vamos a pasar a nuestra próxima lectura. Esperamos que les guste mucho, nuestro gerente nos la va a contar. Sí, dale. Bueno, nuestra próxima lectura es No sé cómo mostrar dónde me duele, de Amalia Andrade. Digamos que es una orientación diferente, pero también buscando fortalecernos como personas que vamos creciendo en el día a día. O sea, no sé cómo mostrar dónde me duele, es un viaje íntimo hacia el vacío que todos llevamos en algún rincón del alma. Entre fotografías, dibujos, poemas y canciones, este libro nos ofrece herramientas sutiles pero poderosas para expresar aquello que a menudo las palabras no logran capturar, el dolor invisible. Con una narrativa sensible, Amalia explora los momentos más oscuros de la vida, enseñándonos que el arte en todas sus formas puede ser la llave para abrir lo que mantenemos escondido. A través de su propia lucha por entender y comunicar el dolor, nos invita a todos a encontrar su propia voz. La invitación es a que nos sumerjamos en este relato profundamente humano y descubramos cómo expresar palabras para aquello que nos duele, que más duele y compra. No sé cómo mostrar dónde me duele ahora con un par de clics. Entonces, esa es la invitación, el que se atreva pues a exponerlo, estamos con toda la disposición de colaborarle para su presentación y estamos atentos. Entonces, en el transcurso del día, damas, se lo estamos haciendo llegar, ¿cierto? Sí, señor, claro que sí. Listo. Quiero agradecerles a ustedes su participación. Hoy tuvimos una participación muy activa. La verdad, eso me alegra. Inviten a los demás compañeros a que se unan en este espacio. Recuerden que es un espacio donde yo siempre he dicho, cuando uno lee un libro ya no es el mismo. Y este es un espacio que está diseñado para ustedes, buscando que cada uno de nosotros aprendamos y aprovechemos esto tan maravilloso que nos regala la empresa. Un abrazo, un resto de día maravilloso, cuídense mucho y dama, te dejo pues para que cierres, ¿sí? Claro que sí, gracias a todos por conectarse. Recuerden llenar la asistencia y esperamos que se lean esta nueva aventura de Libertura. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, un abrazo, que estén bien. Muchas Hasta luego. gracias, chao. Hasta luego, feliz día. Feliz Muchas día. gracias. Feliz día. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos, muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias. Hasta luego.